Pues bien, hermanos, bienvenidos. Buenas noches a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 12 de mayo del año 2026. Esta noche tenemos una cápsula muy bonita, una cápsula muy interesante que nos va a presentar Silvia Márquez, acerca de la vida de Santa Mónica. Santa Mónica, que pues bueno, básicamente ella es conocida por ser la mamá de San Agustín de Hipona. Sin embargo, esta cápsula nos va a dejar en claro que si bien es la mamá de San Agustín de Hipona, y ese es un gran mérito, el hijo que ella pudo educar, que pudo acompañar a su crecimiento, sus méritos propios son muy grandes todavía. No solo es porque haya tenido un hijo como San Agustín, sino ella misma en su vida cotidiana encontró la santidad. Pero bueno, vamos a dejar a Silvia que nos lo platique. Silvia, buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Eh, Vamos a tener el día de hoy este tema que es tan bonito, es la vida de Santa Mónica. Ojalá, así también les parezca a ustedes y podamos tomar nosotros nota y ejemplo de esta santa. Pues como siempre, vamos a comenzar con nuestra oración al Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que podamos captar todo lo que Él quiere decirnos en esta plática. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra plática. Vamos a ver entonces que primero va a haber una introducción, vamos a ver el nacimiento y los primeros años de ella, su matrimonio, lo que fue como esposa y madre y también lo que fue en ella una vida en la oración. Sí. Y aquí un, una idea muy bonita para hacer resaltar lo que fue Santa Mónica. Dice, la vida de Santa Mónica es el poema del más bello amor que jamás ha podido existir, del amor más profundo y tierno, más elevado y puro, y también el más fuerte, paciente e invencible. Sí, un amor que pasó 25 años de pruebas, de lágrimas, sin debilitarse ni un instante, ¿sí? O mejor dicho, ¿verdad? Si podemos decirlo así de esta otra forma, un amor que se agrandó con las dificultades, se hizo más ardiente y obstinado por efecto de los mismos obstáculos y salió victorioso de ellas. Aprendamos de esta esposa y madre a orar, llorar como ella y no olvidemos que si los hombres jóvenes corren hoy en día, tan grandes peligros, es porque no hay bastantes lágrimas en los ojos de sus esposas y de sus madres. Entonces, de esta forma vamos a comenzar con este pensamiento acerca de Santa Mónica. Vamos a comenzar ya con su nacimiento y los primeros años de su vida. Sí, Santa Mónica nació en el año 331 en una pequeña ciudad de África Menor, Numidia se llamada Tagaste. Esta región de África Menor era Numidia y se llamaba el lugar donde ella nació en Tagaste. Era muy poco conocida este lugar, ¿verdad? Por lo mismo, no hablan de ella
pues ningún autor antiguo, solamente Plinio. Pero ¿quién era Plinio? Fue un militar y escritor que nació en Italia. Sus cartas son una fuente muy buena, vital, para entender la forma de vida romana de aquella época. Y también es un escritor que hizo estudios sobre la erupción del volcán Vesubio. Entonces, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo con el nombre de este escritor. Actualmente, Tagaste se llama Souk Aras, se halla entre Túnez y Bona, que es Argelia. Ahí vemos el mapita, es una región muy pequeñita, está Túnez y está Argelia, y más o menos entre las dos es que se encuentra el lugar, Tagaste. Sí. Pertenecía Santa Mónica a una familia de buena posición, una familia cristiana. Sus padres eran cristianos. El nombre de Mónica lo recibió al nacer y no al bautizarse, porque su bautizo lo recibió hasta el año 17, a los 17 o 18 años, ¿sí? Las aguas bautismales fueron puestas en ella hasta esa edad, como era la costumbre de entonces. Entonces no se bautizaban cuando eran niños, sino que eran personas adolescentes. Sí, tenía Santa Mónica una abuela de edad muy avanzada que había conocido la etapa de los martirios. Mónica pasaba muy entusiasmada, ¿verdad? Sentada, pasaba horas sentada, muy interesada, para escuchar lo que su abuela les refería, ¿sí? Acerca del pasado que había habido en las iglesias cristianas de África. Le contaba las emocionantes o trágicas escenas que ella había presenciado. Sí. En el año 203 hubo dos mujeres admirables llamadas Perpetua y Felicidad que dieron su vida por Cristo. En ese tiempo, en el norte africano, hubo también un escritor y teólogo de primera talla que fue Tertuliano. Y hacia mediados del siglo III surgió otro teólogo, San Cipriano, que llegó a ser gran obispo y glorioso mártir africano que brilló en Cartago. Sí, no hay duda de que la niña Mónica recibiría en tales ambientes en los que ella se desarrolló un enorme impulso para conseguir una fe robusta, de la que tan magníficas pruebas dio. Mónica debió crearse en esa atmósfera de heroísmo cristiano. Sí. Santa Mónica había puesto con gran frecuencia, ¿verdad?, a su hijo Agustín en guarda, o sea, le había dicho, perdón, en guardia le había dicho lo difícil, lo fácil que era que resultara el deslizarse desde las pequeñas faltas con que se cometían, si se podían deslizar con mucha facilidad hacia los pecados más graves. Todo lo que nos sucede, esto es muy importante, todo lo que nos sucede tiene su importancia porque siempre actúa en nosotros la divina providencia. Debemos de tomarlo en cuenta. La piedad de Mónica consistía principalmente en creer que Dios lo dirige todo, que está presente en todas partes y que es preciso orar de continuo y conversar ininterrumpidamente con Él. Sí. Sabemos ciertamente que Mónica fue la más asidua orante en Milán en torno de San Ambrosio. Pero aquí les quiero comentar quién fue San Ambrosio. Fue un obispo de Milán, fue médico de almas que enseñó a San Agustín a descubrir el valor de la Biblia. O sea, fue una persona muy importante en la vida tanto de San Agustín como de Santa Mónica. Sí.
¿Quién podría dudar de que Mónica sacó de las lecciones recibidas en su primera infancia el gusto por la oración que poseía en su edad madura y que fue su fortaleza y sostén en las grandes pruebas de su vida como esposa y como madre? Sí, poesía, perdón, poseía grandes y bellas cualidades naturales. Tenía una inteligencia intuitiva, ¿sí? Tan penetrante como la que tenía su hijo Agustín. La veremos animada de una inalterable dulzura, de una paciencia sin igual, de un discernimiento maravilloso y de una admirable perseverancia en sus resoluciones. Sí, se nos narra que rechazaba los adornos superfluos y le gustaban los vestidos sencillos y la modestia. O sea, en su persona ella era así de sencilla y modesta. En fin, nos gusta pensar que Mónica fue una linda joven, muy cabal en todos los aspectos y que en ella todo glorificaba al Dios que llevaba en su gran corazón. Sí, ahora vamos a ver lo que corresponde a su matrimonio. Ujú. ¿Qué es lo que sucedió? Sus padres, orgullosos de ella, de su hija, pensaron casarla muy joven. Por entonces, por aquella época, los matrimonios eran un asunto de los padres, no de la hija directamente interesada. Ellos, los papás, escogían al futuro yerno, eligieron a Patricio, por cuya causa vamos a ver que también ella tendrá que sufrir mucho. Ujú. Seguramente debemos admitir que estaba predestinada a ganar para Cristo a fuerza de dulzura, de paciencia y de virtud a un hombre lo más alejado que cabe imaginar de la fe cristiana. Parece ser que ese era el destino que Dios le tenía a ella. Patricio, su esposo, era pagano, era un alto magistrado. Duro debía de ser para una joven tan piadosa haberse casado con un hombre iracundo, quien por otra parte tenía bastantes más años que ella. Se cree que pasaba de los 50, llevándole por tanto unos 30 años, pues ella había cumplido apenas 22. Todo esto derivó para Mónica en un sinfín de sufrimientos silenciosos y no pocas humillaciones, pues Patricio seguía con sus costumbres paganas. Sin embargo, junto a sus dificultades, Patricio también tenía muchas cualidades. Uh-huh. Era un hombre de gran corazón, eso hacía que se le perdonaran muchas cosas. Uh-huh. Pero también aquí hay una situación, siendo ellos un matrimonio mixto, porque él era pagano y estaba casado con ella, que era cristiana católica. Se cabía pensarse que acaso la dejaría su esposo acercarse a la sagrada mesa de la que tantos horrores decían los paganos. Aquí un breve comentario de lo que pensaban los paganos en que consistía esa sagrada mesa que tenían los primeros cristianos. ¿Sí? Ellos malinterpretaban la Eucaristía. Decían que en sus reuniones nocturnas se comía carne de personas, ¿verdad? Había antropofagia y también que se hacían ritos mágicos dañinos y que además había orgías, ¿sí? No alcanzaban ellos a comprender que el cuerpo y la sangre de Cristo eran simbólicos y que eran simbólicos, pero eran realidades espirituales. Pero ellos no alcanzaban a comprenderlo así. Sí, según Tertuliano, un matrimonio es desdichado
cuando no se cimienta en la comunidad de religión en el mismo ideal moral. O sea, cuando no se tiene la misma religión y el mismo ideal máximo moral que puede tenerse en una religión. Uh-huh. Mónica era muy inteligente y con la ayuda de la fe veía claramente la finalidad que era apetecida por ella. Era la más bella y grande de todas. Esta era ganar a su marido para Cristo. Quería la salvación del hombre al que se había vinculado por medio del matrimonio, del hombre que iba a ser el padre de sus hijos. Uh-huh. Ahora vamos a ver a Santa Mónica en su papel de esposa y de madre. Santa Mónica tuvo 3 hijos, 3 criaturas, 2 hijos y una hija. Su primogénito fue San Agustín, quien fue uno de los mayores personajes de la humanidad. Su segundo hijo se llamó Navigius. Él carecía del talento y carácter de su hermano mayor, pero fue una buena persona, era piadoso, amable, inteligente e instruido, pero era tímido, retraído, silencioso, al parecer de salud precaria. Finalmente, la hija, quien según una antigua tradición tenía el nombre de Perpetua, era el nombre de una de las santas mártires más célebres de África, se casó, pero quedó viuda al poco tiempo. Posteriormente, abrazó la vida religiosa y llegó a ser superiora de una especie de convento con el que quiso embellecer San Agustín, su iglesia de Hipona. Uh-huh. Y así podemos afirmar que Mónica dio a luz a una serie de santos, ¿sí? Les dio la vida corporal pensando sobre todo en la vida eterna. Y San Agustín decía de Santa Mónica: me dio a luz para la fe por medio de la carne, el corazón de la vida temporal, a fin de hacerme nacer para la luz eterna. Fíjense qué bonito lo que él expresa acerca de su madre. Las prolongadas oraciones de Santa Mónica fueron acogidas primero en el caso de su esposo Patricio y después lo serían en el caso de su hijo Agustín. Uh-huh. Antes de quedar viuda, tuvo la dicha de saber que las aguas bautismales habían borrado toda falta de su esposo y que le habían abierto las puertas del cielo. Pues además, su esposo, ya al borde de la muerte, él mismo solicitó ser bautizado. Uh-huh. Pero en el momento de su viudez, le quedaban todavía las penas y aflicciones que herían su corazón de madre. Por ello, se engrandecía a los ojos de Dios y con el nuevo nacimiento de su hijo Agustín, conquistó la más envidiable de las coronas. ¿Sí? Vamos a ver ahora a Santa Mónica en su vida llena en la oración. Uh-huh. Las lágrimas de Santa Mónica eran lágrimas derramadas ante Dios, sumisas e implorantes, lágrimas que eran oraciones y que terminarían por obtener la conversión de un hijo extraviado. ¿Mm? Sus lágrimas imploraban la divina piedad para conseguir la conversión de un alma en perdición, de un alma muy querida y realmente extraordinaria. Uh-huh. San Agustín, en su libro de las Confesiones, nos dice: Mónica bebía en la fuente de la palabra de Dios y de la Eucaristía. El estilo de vivir la paciencia divina. No se quedaba un solo día sin asistir al santo sacrificio de la misa y que diariamente, por la mañana y por la tarde, visitaba tu casa, pero no para perder el tiempo en locuacidades de mujeres,
sino para escuchar tu palabra y que tú escucharas sus preces. Aquí él está hablándole a Dios, diciéndole a Dios todo esto que él veía acerca de su madre y lo escribe en su libro de las confesiones. En la Constitución dogmática de Iberum, Dei Verbum significa palabra de Dios, que es la divina revelación emanada del Concilio Vaticano II, nos enseña: el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Eso es lo que nos dice la Constitución de Ibero. Sí. La palabra de Dios iluminaba la vida de Santa Mónica para saber tratar dignamente a su marido y a su suegra, que también era pagana. Sí. La fe tiene luz propia en las escrituras. Son lámparas colocadas en lugar oscuro para que nos dispongan a recibir la luz del día. Esta es una frase de San Agustín, donde nos hace ver exactamente que por medio de la fe todo lo podemos lograr, ¿sí? Así como pasó con Santa Mónica. Del marido desleal, ella soportaba sus infidelidades conyugales. Tenía la prudencia de no enfrentársele cuando estaba enojado, ni con obras, perdón, ni con obras ni con palabras. Y así, pasado el desahogo de la cólera, y ya quieto y sosegado, aprovechaba ella la primera oportunidad para explicarle lo que había hecho, si es que él se había encolerizado. Así nos lo dice San Agustín también en otra parte de sus confesiones. Visto a la luz de la fe, la paciencia de Santa Mónica es un ejemplo elocuente para muchas esposas cristianas que pasan por estas e inclusive por peores situaciones. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que se han olvidado de suscitar la gracia del sacramento del matrimonio y encontrar en ella el remedio a sus situaciones. Dios nos da, por medio del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Nos da dones especiales para poder remediar pues, los conflictos que suelen darse, diversas opiniones dentro del matrimonio, pero salir adelante. Santa Mónica es una confirmación de lo que nos dice Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto lo vemos en San Mateo, capítulo 7, versículo 7. ¿Mm? O sea, siempre tenemos que tener nosotros esa confianza en Dios, que cuando nosotros le pidamos, Él siempre nos dará porque siempre nos escucha. Si buscamos, entonces también podremos llegar a encontrar lo que nosotros necesitamos y llamad y se nos abrirá porque Él está siempre al pendiente de nosotros que somos sus hijos. Sí. Ujú. Santa Mónica nos enseña el camino a seguir, el camino del Señor, el que verdaderamente nos lleva a la meta feliz. Paciencia y oración. Oración y paciencia, que no son sinónimos de debilidad, sino del amor cristiano. Finalmente vamos a ver que Santa Mónica partió a la casa del Padre en el año 387 en Ostia, cerca de Roma, a los 55 o 56 años de edad, poco después de que el Señor le concediera ver la conversión y bautismo de su hijo San Agustín. Y bueno, también les comento que Santa Mónica es la abogada de las madres que tienen hijos descarriados o con vicios. Pues muchas gracias, espero que les
haya llamado la atención, les haya interesado esta vida de Santa Mónica, y ojalá pueda servirnos a nosotros también de ejemplo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Sí, Muchas gracias, Silvia. La perseverancia que tuvo. tremenda. Sí. Sí, Así es. para mí una de las cosas que más me impresionan de Santa Mónica es que cuando vemos las vidas de muchos santos, son vidas heroicas y son santos que tienen méritos muy altos, ¿verdad? Grandes conversiones, grandes oradores, grandes teólogos, etcétera. Gente como San Francisco con unas obras de caridad fabulosas por todos lados, abrazaba leprosos, vaya. Entonces vemos estos santos que son héroes, ¿no? Pero Santa Mónica nos enseña que la santidad no está solamente en esas heroicidades. Ella en su vida cotidiana, en su papel de esposa, en su papel de madre, encontró la santidad, logró la santidad a partir de desempeñar su rol de mamá, su rol de esposa, de la mano del Señor. Vemos que es una santa que no estaba en una orden religiosa o no tenía una vida así, era un ama de casa normal, común y corriente, casada. El hijo le salió descarriado. Vamos a tener una cápsula sobre San Agustín y vamos a ver que la vida de San Agustín de joven, híjole, era tremendito. Y esta pobrecita de Santa Mónica, pues, ¿qué hace? El esposo iracundo, ya me imagino los choques con el hijo, eso no iba más que para mal. A los dos los logró convertir. Y eso nos enseña que el mérito, la santidad está, ¿sí? Donde Dios te pone. Ahí donde Dios te pone, ahí te pone la santidad. Está en nosotros tomarla. No es necesario salir a hacer grandes cosas, que bueno, si sales y las haces, pues qué padre. Pero ahí en tu vida, ahí está. O sea, esa es una enseñanza que yo me quedo de Santa Mónica. Y es aplicable de manera universal. ¿Verdad? Pues muy bien, hermanos, hermanas, Espérame, espérame. muchísimas gracias. Adelante, Esperanza. Es que a mí me gustó mucho la frase de que es paciencia y oración. Qué difícil es tener esas dos cosas, se dicen fácil, pero permanecer en la paciencia y la oración constante es lo que le dieron el éxito a Santa Mónica con San Agustín y con su marido. Así es, así es. Yo quiero hacer un comentario. Sí. Adelante, adelante. Santa Mónica se cumple la promesa de Dios. Ujú. En esa promesa, si crees en mí, te, tú y toda tu familia. No lo ya, lo hace por amor a Dios. Ama a Dios con todas sus fuerzas, se agarra de él para conversión de su hijo. Pero es el amor de Dios hecho carne en ella. No la tomó al azar, o quizás sí, siendo Dios, él hace lo que quiere con lo suyo. Pero la verdad, en ella se cumple la palabra. Ajá. Y ella, los apóstoles, en el momento que verdaderamente cree a Dios, pues se cumple la palabra. Lo que nos falta a ti, creerle verdaderamente a Dios, que Él puede mover las montañas que nos separan de Él, porque son montañas. Todos estamos llamados a la santidad, todos podemos ser Santa Mónica y San Agustín, ¿sí? Pero una muy cercana es Santa Teresa de Calcuta, cercana, porque la conocimos viva. Así es. ¿Y por qué hacía todo eso que cada labor con entrega, con pasión, por amor a Dios, ¿sí? Morir por el otro.
Así Sí, es. hermanita. Me encantó la clase, de verdad. Me encantó Muchas gracias, Silvia. porque Muchas gracias. me Gracias, Emita. vibra, ¿no? Me hace vibrar porque digo, "Wow, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Sí? Necesitar ese granito de arena todos los días, constantemente. Porque hasta en eso se cumple la palabra, en la constancia. La gota que roca la llega a perforar. Ujú. Ujú. Gracias. Entonces, muchas Sí. Muchas gracias. gracias. Así Muchas es, gracias. ahorita Gracias, que Silvia. Que mencionaste a estés muy Santa bien. Que Teresa de estén muy bien. Muchas Calcuta. gracias a ustedes. Que Dios las bendiga a todas. Bye. Un abrazo. Bueno, que tengan Gracias, una que Dios buena los noche. bendiga. Gracias a todos Gracias, por igual. su asistencia. Gracias, Nos vemos Silvia. el próximo martes. Que Nos Dios los vemos. bendiga. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.